Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:01 de la mañana en todas las plataformas web de Bonita Radio. También estamos en la red informativa a través de todas las estaciones de la red, desde el este de Puerto Rico, pasando por el centro noreste, llegando a Aguadilla, Moca y Mayagüez. Radio Grito en Lares, Radio Cumbre, Radio Éxitos en Utuado. Gracias por estar siempre a toda esa gente que se conecta a través de la radio tradicional. Hoy tenemos un programa que definitivamente sigue insistiendo en el tema de Luma, pero hoy vamos a profundizar, además de tocar los puntos de las diferentes expresiones que se han dado alrededor de el contrato y que hoy empieza la temporada de huracanes a cargo de Luma. Luma está a cargo, pero vamos a profundizar en lo que hace un celador. Ayer tuve una excelente entrevista con un ingeniero jubilado desde el 1999, que tiene la experiencia de 30 años en la Autoridad de Energía Eléctrica, incluida dirigir ese centro tan importante donde se hace un celador, que como bien lo diría él, es el corazón de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo no quiero hablar de otra cosa que no sea profundizar en que ustedes entiendan por qué tan importante establecer qué ha hecho Luma con los senadores, a quiénes ha contratado, de dónde los ha traído y quiénes se fueron, asumiendo la responsabilidad que les toca con su conciencia de haber salido del trabajo que tuvieron por 28 años y que le arrebataron en menos de 6 meses. Cada uno del que tomó la decisión de quedarse o de irse se le respeta definitivamente. Pero es importante que entendamos por qué hay que poner el hincapié en los celadores para fiscalizar el trabajo de Luma. Vamos a eso, vamos a dónde está la imagen del gobernador Pedro Pierluisi hoy. El gobernador Pedro Pierluisi, que no ha dicho mucho y ahora lo último que puede vetar es la ley de retiro digno. El gobernador Pedro Pierluisi hoy versus cuando estaba en campaña. También vamos a hablar de Luma, obviamente, de lo que dice estar listo el presidente de Luma. Pero tenemos que hablar de lo que está pasando con el caso de Ricardo Rosselló Nevares. Sí, es posible que nos llame el secretario del Departamento de Justicia, que es posible que esté disponible a las 11:30 de la mañana. Vamos a las informaciones, pero antes vamos a decirles compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo puede hacer en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil. Asimismo, Fundación Periodismo 21. Igualmente, puede enviarnos cheques o giros postales, sobre todo nuestra gente de la diáspora, que saben que no necesariamente tienen ATH móvil. Pueden ir a bonitasradio.net a través de PayPal y tarjetas de crédito, pero también pueden hacerlo con un cheque y giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. Que también estamos en iVoox, iTunes y Spotify, tipo podcast. Twitter, bonita_radio. Igualmente, recuerden que estamos el próximo 13 de junio en el Bonita-Ton, los 10 años del periodismo combativo de Bonita Radio. Y vamos a lanzar ese día oficialmente la Fundación Periodismo Siglo XXI y vamos a hablar de cómo nos creamos, de cómo se constituyó Bonita Radio como un medio hace 10 años, pero sobre todo traer cuáles han sido las evoluciones, reírnos y hacerle las anécdotas. Y vamos a tener música, tenemos algunas expresiones de algunas personalidades que quieren decir por qué es importante el periodismo independiente. Ahí estamos. Entonces vamos a empezar con la imagen del gobernador. Esta fue la imagen del gobernador ayer,
día en que se conmemoró el armisticio, por lo menos así se conmemoraba el famoso Memorial Day. Primera Guerra Mundial, aquellos que lucharon, entre ellos puertorriqueños que participaron y participan de las guerras que convoca en ocasiones Estados Unidos. Esta es la imagen que dio ayer el gobernador Pedro Pierluisi. Alrededor de esa imagen están las imágenes de los trabajadores de la Unión Independiente de la Unión de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta es una jubilada de Palo Seco que emitió un mensaje alrededor de sus redes sociales sobre lo que significa la privatización parcial en términos de la transmisión, servicio al cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero alrededor de la imagen de Pedro Pierluisi, de esta imagen paseando a su perro, también está esta otra imagen, que es una imagen de uno de los celadores que fueron trasladados al Centro Médico de Río Piedras para hacer otro trabajo que no tiene nada que ver con lo que hizo por los pasados 15 años. Este celador emitió un mensaje en sus redes sociales estableciendo que él iba a ser tan buen servidor público en el Centro Médico de Río Piedras como lo fue en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo creo que esas imágenes que se contraponen entre sí, me parece que son importantes para nosotros empezar lo que siempre hemos hecho acá, que es traer de qué manera Pedro Pierluisi se está posicionando como un gobernador con suficientes problemas en solo 5 meses de ser gobernador de Puerto Rico. De lo que estamos hablando es que el gobernador de Puerto Rico, en medio de la marcha convocada por diferentes instituciones religiosas, en medio de las protestas a nivel regional en las 5 regiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, y déjenme confirmar el dato cuando hablemos, tenemos que hablar son 7 regiones, perdón. Vamos a hablar mucho de cómo se conforma la Autoridad de Energía Eléctrica. En medio de todo lo que está ocurriendo, el gobernador Pierluisi sale con esta imagen. Pero yo creo que la mejor contraposición es la imagen del celador. Porque Pierluisi debería entender de una y otra vez que lo que ha ocurrido en Puerto Rico en los últimos 5 años, 4 años, es que la gente parece estar cansada de la imagen de insensibilidad que transmiten los políticos de turno. De esa imagen que establece que ellos están en un lugar y el pueblo está en otro. Que ellos no tienen otra cosa que hacer que no sea, por ejemplo, pasear al perro. Y yo creo, no es pasear al perro porque el país también y la gente utiliza a sus mascotas, tiene una relación con sus mascotas, etcétera. El problema es que Pedro Pierluisi es el gobernador de Puerto Rico en uno de los momentos más difíciles de nuestra economía, de nuestra realidad social, del proyecto de educación. Y cuando usted contrapone esa imagen con la imagen del celador, usted se da cuenta y la gente tiene que plantearse hasta dónde llega la insensibilidad. Cuando estos son los mensajes que están emitiendo los celadores de lo que les ha ocurrido en esa transición definitivamente atropellada, que incluso ha sido criticado por personas que han estado ahí y han atropellado en el pasado a los trabajadores, como es un Tomás Rivera Chats. Y yo creo que
Yo no sé quién es él o la estratega de comunicación del gobierno de turno, pero aquí yo voy a decir algo que me parece que se contrapone con lo que está pasando. Estoy harta, dice Olga Inés Camacho González. Lo que está pasando con Luma, y que muy bien podría traducirse en lo que está pasando y piensa Pedro Pierluisi. Yo creo que Pedro Pierluisi, así como Luma, piensan que no van a estar más de un año. En el caso de Pedro Pierluisi, piensa 4 años. Yo a veces me cuestiono si realmente aquí va a haber un movimiento hacia, como dice Olga, establecerle al país que la gente está en medio del hartazgo y está consciente y va a salir a hacer lo que ese hartazgo le provoque. Y Luma vino al país en un momento en que de facto le van a dar $700 millones para los gastos administrativos de su contrato de privatización. Y sabe, yo creo que ellos saben que independientemente de la purrucha que va a llegar para la rehabilitación del sistema eléctrico, tienen serios problemas para trabajarla. Y creo que vienen al tumbe por un año. Y yo veo en términos de la imagen al gobernador muy complacido con seguir la línea de lo que le está estableciendo la Junta, sin cuestionarlo. Oiga, la ley del retiro digno era supuestamente un consenso entre todas las delegaciones en la legislatura de Puerto Rico. Y el gobernador está a punto de vetarla por seguir la ruta de la Junta con relación a meterle las manos al retiro de los jubilados. Ahí salió Lourdes Ramos diciendo, sería un gran golpe. Entonces, si una ve a un gobernador en esta línea, yo creo que es el gobernador complacido con lo que para él aparentemente era una promesa de niño llegar a ser gobernador de Puerto Rico, a pesar de todos los traspiés que ha tenido su vida pública, que lo logró al ganarle la primaria a Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y vino a estar estos 4 años y que no pase nada más. ¿Por qué él está complacido? Porque ya en la historia va a decir exgobernador Pedro Pierluisi. Yo creo que con lo que no cuenta Pedro Pierluisi y su equipo de trabajo es que uno se coloca en la historia de una manera y piensa que puede colocarse en la historia para establecer que él ha sido lo más grande, ¿verdad? Para que la gente lo recuerde como tal. En 5 meses, lo menos que ha pasado en Puerto Rico es que la gente se cuestiona el 32% que votó por Pedro Pierluisi o el 32% que le adjudicó la Comisión Estatal de Elecciones que votó por Pedro Pierluisi. Y una vez llegó al poder, se cuestiona todo lo que dijo y que dio para atrás en su discurso mientras era candidato y en el momento que se sentó dijo e hizo otra cosa. Eso es lo que va a tener que repasar la historia. Lo que va a tener que repasar la historia es que es el gobernador que más rápido, oiga, pensábamos que el que había perdido su credibilidad y se había erosionado en la imagen pública, más rápido habría sido Ricardo Rosselló Nevares. No, es Pedro Pierluisi. Tan rápido se erosiona, aquel tardó por lo menos 1 año y medio después del asunto de María, y la gente lo sacó en el 2019. Y yo creo que eso definitivamente hay que dejarlo establecido. Esas son las imágenes. Nadie se las inventó. Esa fue la imagen que ayer colocó Pedro Pierluisi en sus páginas de Twitter. Paseando al perro. 24 horas antes de que el país, a través de las redes sociales, yo he visto comentarios en favor de la privatización, definitivamente los hay.
Pero yo no he visto imágenes que puedan contradecir. Yo no he visto evidencia que puedan contradecir lo que hacen los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no sea trabajar como las tenemos en estas imágenes. No las he visto. Y sin embargo, lo que sí he visto es esta imagen del gobernador. Dicho eso, vámonos a la imagen que hoy, 24 horas después que el gobernador colocara esa foto paseando a su perro frente a Fortaleza, es la imagen con que el país puede ver a nivel público cuál es la prioridad de Luma. Esto es un arresto que acaban hace unas horas de anunciar de 3 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, 3 hombres que se atrincheraron en camiones de Luma. Arrestaron a 3 empleados de la autoridad por atrincherarse en 2 camiones de Luma en su instalación en Ponce. Los empleados arrestados fueron identificados como Fernando Cruz Rosario, de 44 años, Iván Cosme Reyes, de 51, y Nelson López Torres, de 47. Supuestamente eso fue anoche. Lo reportaron esta mañana. ¿Cuál es la denuncia que hace Luma? Que entraron a las instalaciones sin autorización y trataron de llevarse 2 camiones. 2 guardias de seguridad bloquearon el paso, por lo que quedaron atrincherados en el interior de los camiones. Al lugar se personaron oficiales negociadores que lograron que los 3 empleados se entregaran a las autoridades. Esta es una de las protestas con las que amaneció el país, dice los colegas de El Vocero, y este caso va a ser consultado con Alberto Flores, fiscal de la Fiscalía de Distrito de Ponce. Ustedes saben lo que es que el mismo día en que Luma está asumiendo el control de esa primera fase, transmisión, servicio al cliente, transmisión y distribución, servicio al cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica, usted diga que usted arresta a 3 empleados porque quieren ir a trabajar en los camiones que, me imagino, no tenemos mayor información, esto es lo que ha trascendido hasta ahora, era donde trabajaban antes de ser trasladados a saber a qué agencia. No hay peor imagen que esa. Pero como dice Ricardo Vargas, ellos están tratando de resolver la imagen que quieren construir de los trabajadores con mano dura. Pero el problema que tienen es que no tienen una sola evidencia de que, como dijo Stenby, ayer escuché a alguien diciéndole Stenby, ustedes me dirán cómo se pronuncia, pero se escribe con Y al final, yo pensaría, creo que me enseñó ay, Dios mío, me mandan mensajes que yo les digo que cada vez que me dicen cosas sobre quién está en Luma, la verdad es que me quedo en shock, atónita. Stensby, presidente de Luma, dice que hay vandalismo. Y yo pregunto, nunca han podido establecer cuál es el vandalismo. No hay evidencia al día de hoy, no la han presentado. Este es el vandalismo, presidente de Luma. ¡Wow! Y eso es parte de lo que abona a que podamos establecer que la estrategia de Luma es la estrategia de la Guerra Fría. Es la estrategia de Tomás Rivera Chats cuando decía que los pelús de la Universidad de Puerto Rico eran comunistas y que lo que eran vándalos y eran hostiles. ¿Cuál es la hostilidad de 3 personas que se atrincheran en un camión para ir a trabajar porque entienden que esa es la propiedad, ese es el derecho adquirido que tenían y Luma se los está arrebatando? Como decía un abogado ahora en Twitter, ¿de qué los van a acusar? ¿De tentativa de servicio público? Díganme cuál era el machete que tenían, díganme cuál era el fósforo que tenían, porque ellos se inventan inmediatamente que tenían, no en este caso, pero lo hemos escuchado en tantos casos, que tenían
acelerante. Díganme qué es lo que hay aquí, en esa escena, para establecer que eso es vandalismo. Y eso, por un lado, me parece súper importante establecerlo. Dice Nilda Cruz, así es la política del capital financiero. Gracias por estar a todos y a todas los que están por ahí, vía Margarita López, Ivonne Padua. Bey, se dice Bey. Ojalá empiece el verano del 2021, dice Nivia Rodríguez, y el pueblo saque estos mediocres. Y al final los estudiantes que querían estudiar eran los empleados fantasmas del Capitolio. Exactamente. Gracias, Fifi Calderón, por ese comentario. De eso es que estamos hablando, ¿verdad? Yo creo que el país sabe quiénes son los que han salido, quiénes son los vándalos. ¿Quiénes fueron los vándalos de la huelga de la Universidad de Puerto Rico? Eran infiltrados y ahí está. Y quisieron demonizar a los estudiantes y ya vemos en qué quedaron. ¿En qué quedaron? Bueno, arrestaron y lograron una convicción contra Nina Dross y sabemos el contexto en que se dio y nunca encontraron a los que estaban con Nina Dross. Que lo único que hizo fue, mire, bajarse. Esa fue la foto y por eso la acusaron de terrorismo casi. Ellos entraron a los camiones antes de las 12 de la noche y los camiones son viejos, o sea, modelos antes del 2011 que no le pertenecen a Luma. Ellos solamente tienen control sobre los camiones más nuevos. No, yo quiero ver qué va a pasar con ese fiscal en ese tribunal. A ver cuál es la evidencia que va a presentar Luma de que esos empleados son vándalos. Vamos a ver lo que va a pasar. Todo es de la AE, ellos no tienen nada. Exacto, Carmen Negrón. La policía antiobrera y antipuertorriqueña haciéndole el trabajo sucio a Luma. Eso es un proyecto interesante de trabajar y mirar cómo es que la policía de Puerto Rico, que son trabajadores igualmente golpeados por la institucionalidad, que ahí está, se convierten en elementos de represión de ese Estado. Bien complejo, pero habrá que analizarlo en su momento. Y entonces sigo haciendo el análisis de lo de Luma y quiero entrar en el asunto de la excelente explicación que me dio un ex ingeniero de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Ángel Leo Quiñones, ayer en una excelente conversación que tuviéramos yo le decía, yo quiero entender y quiero que nuestras audiencias entiendan lo que me parece es lo más importante en términos de la información que tiene que transferirse sobre por qué la importancia de que Luma tenga o no tenga los empleados. Porque, dicho por este ingeniero, el corazón de la Autoridad de Energía Eléctrica son los celadores. Son aquellos que trabajan la red eléctrica. Aquellos que cuando usted tiene una avería en su sector, y estas 2 semanas sabemos cómo es que han habido múltiples averías, son los que entran a trabajar con lo más importante, que es los lugares donde están las averías, que son, en el caso de Puerto Rico, sectores tan remotos, y voy a hablar solamente de uno, pero sabemos cómo ese gigante dormido fue el área de mayor instalación de infraestructura eléctrica por los pasados 80 años que tiene de vigencia y creada la Autoridad de Energía Eléctrica. Y voy a hablar solamente de lo que yo entiendo. En ese sector del gigante dormido, entre Villalba, Utuado, es una de las comunidades más remotas de Puerto Rico y allí hay energía eléctrica. Y es la comunidad Ala de la Piedra en Orocovis. Colinda con Villalba, colinda con Utuado,
O sea, esa área es para mí una de las más remotas. Y allí hay trabajo que hacer con relación a la red porque hasta allí llegó la red. Entonces vamos a empezar por establecer que en la Autoridad de Energía Eléctrica hay 7 directorados. Y el que maneja todo lo que tiene que ver con la transmisión y distribución, que es lo que se alega como privatización inicial de Luma, adquiere con este contrato. Transmisión y distribución es el directorado corazón de los celadores. Los celadores, como ya describimos y vamos a describir más adelante específicamente, ¿qué hacen y por qué son tan importantes en esta ecuación? Que entendamos dónde están y por qué esta imagen es increíble que la tengamos que reproducir el 1 de junio del 2021. Este es un celador que ahora va a ser un escolta en el Centro Médico de Río Piedras. Los otros directorados, llamando la atención que sabemos que el sistema eléctrico se compone también de las plantas generatrices, pero eso, la generación, no es parte del trabajo de Luma. Es la distribución y la transmisión, es como nos llega. Y obviamente ahí incide si hay avería que entren los celadores. El sistema está compuesto por 7 regiones. El perfil de un celador va desde su condición física. Me decía el ingeniero Quiñones, oiga, esas son gente que se trepan a un poste de madera con unas pullas. Y él me dice, yo, que fui director del centro de adiestramiento, que es el que crea las escuelas de celadores, me traté de montar una vez y no es tan fácil. O sea, estamos hablando de un perfil de una persona que tiene que estar, hombre, mujer, que tiene que estar en una condición física y tener una capacidad física particular para subir. Aquí voy a decir lo que creo que dije ayer. Esos celadores de Florida nunca se han trepado con esas pullas en un poste de madera, porque en Estados Unidos no hay postes de madera. ¿Verdad? Vamos a establecer desde ya las diferencias. ¿Qué pasa en esa escuela de celadores? En esa escuela de celadores hay por lo menos mínimo 6.5 meses en que esos celadores, que pueden venir de fuera de la autoridad, pero pueden también venir de la propia autoridad que están haciendo otros trabajos y cumplen con los requisitos para hacer la escuela. En esa escuela le dan clases de matemática, le dan clases de cómo construir, fíjense lo importante, cómo construir la red, desde la construcción de la línea de base, hacer hoyos a mano, hincar los postes, vestirlos. Esto me encantó, la descripción. El ingeniero Quiñones me habló bien específico de muchos datos y más tarde tuve acceso a 2 otros celadores ya propiamente que pasaron la última escuela y me dieron información. Déjenme contestarle al secretario de Justicia, que está disponible y quisiera hablar con él en algún momento. Me dieron la información de cómo es que ellos lo vivieron en términos de lo que le mostraron y le enseñaron en ese proceso. Les dije vestirlos, que es ponerle todo el herraje
y por último, subir los cables. Luego se energiza la línea de distribución. Todo esto es la escuela de celadores, que dura mínimo 6.5 meses. El ingeniero Quiñones me dijo que cuando él estaba en la autoridad, hasta 8 meses. Se energiza la línea de distribución para aprender a trabajarla en vivo y hacer los troubleshootings, como dirían en country. Los exámenes escritos, electricidad, matemáticas, los términos en inglés de las diferentes herramientas, subir a espuelas, y en esto son 2 certificaciones. Lo que yo le llamo las pullas son las espuelas. Son 2 certificaciones de 35 pies de altura y la otra de 65 pies. Para ser técnico de distribución y transmisión, tienes que pasar las 2. Es decir, los técnicos de Luma, que ellos dicen que tienen celadores, ellos dicen que tienen 305, y vamos ya mismo a las diferencias entre el 1 hasta el 4. Tienen que pasar las 2 certificaciones, a 35 pies y otras a 65 pies. Además, subes en una estructura en metal que le llamamos latice. Monta foco, los arreglas, y si pasa todo eso, te puedes graduar. Lo más importante de este proceso es que quien los adiestra son los empleados de la autoridad, que tienen toda la capacidad de ser maestros y maestras en esas especificidades, en esas pericias. 6.5 meses a 8 meses. ¿Desde cuándo estamos hablando que Luma entró supuestamente a reclutar? Que hizo un anuncio con 3 gringos que dice que los adiestró en Florida. Desde enero. Y ustedes me dicen a mí que cogieron un cursito quizás de 2 o 3 meses y están listos para venir a iniciar la temporada de huracanes. Ahí lo dejo. Si seguimos en el proceso a cómo es que llegan a hacer el trabajo que hacen en la topografía de Puerto Rico. Ahí está, recordemos que por lo menos hay 2 uniones, sindicatos en la Autoridad de Energía Eléctrica que tenían o tienen a los celadores. UITIS es una y UTIER es otra. Hay líneas de voltaje para el celador 1, que es donde se comienza. Viene empezando como celador 1 a ayudar, a participar de la brigada del trabajo de lo que van a hacer. Es el celador 2 y 3, el que atiende los voltajes secundarios. Fíjense que el primero todavía no atiende las líneas vivas. Cuando hablamos del voltaje secundario, oigan esto: 4.160 en voltaje, 13.200. Me dice el ingeniero Quiñones que esas 2 están constituidas básicamente en la construcción de la red en la zona metropolitana. Las más altas, no, las intermedias, 38.000 y 115.000. Esas son las que van en torres. Lo demás está en poste. Estas son las que van en las torres, hasta 230.000. Estas son las más grandes y son las que están entre las montañas. Ese trabajo de las más grandes, y esto es una imagen de el trabajo que se hizo en en María, y miren cómo está el helicóptero que está atendiendo el trabajo técnico, apoyado por un helicóptero. O sea, está el celador
porque quien lo lleva es el helicóptero. A ese nivel de riesgo estamos hablando. Entonces, si finalmente llegamos a los tres, al celador 3 y 4, el celador 4 es el que trabaja esas líneas de alto voltaje en esos torres mucho más complejas y que están entre montañas. Eso lo puede hacer el celador 4. En el 2019 fue la última vez que hubo una academia o una escuela de celador en Puerto Rico. Y se graduaron entre 70 y 80 celadores. No pueden ser 4, porque tienen que empezar por 1 para entonces seguir subiendo. Y ese último tiene que tener toda la previa experiencia para poder ir a manejar este nivel de voltaje. Lo más increíble de todo esto es que hoy Luma dice que tiene 305. En los años 80, en Puerto Rico habían sobre 1000 celadores. 1000 celadores. Tenía cada región por lo menos 60 celadores. 4. La red eléctrica se ha seguido complicando. Y hoy el presidente de Luma dice que lo que tiene son 305 celadores. Pero no quiere decir cuántos son 1, cuántos son 2, cuántos son 3 y cuántos son 4. Pero yo sé, por información de la propia autoridad, que a lo sumo, categoría del número 4, o sea, del celador con la capacidad para atender las averías más fuertes que se dan en esas líneas de mayor voltaje, a lo sumo, hay 70. ¿Ustedes se imaginan lo que puede pasar si en efecto, como ocurrió en el huracán María, en Puerto Rico hay una crisis en esas áreas? Lo que hace 20, 30 años, 40 años se tenía para una sola región, lo tiene hoy Puerto Rico, con todo lo que significa el crecimiento incluso de población, aunque ha disminuido en los últimos años. Pero la complejidad del campo, de la costa y de la urbe, que hayan solamente 70 disponibles para atender cualquier avería en cualquier parte de Puerto Rico. Y no sabemos, porque nadie quiere soltar prenda en Luma, cuántos de esos 70 son de los viejos que tenía la autoridad. O ellos están reclasificando gente a 4 de los que trajeron, diciendo que tienen la capacidad. Gente que no sabe dónde es Ala de la Piedra. Gente que no sabe dónde es Orocovi. Que yo quisiera saber si le dieron un examen de topografía de Puerto Rico y alguien puede establecer qué es lo que es eso que dicen Gigante Dormido ahí. Y yo creo que teníamos que sacar tiempo para establecer quiénes son los celadores en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque yo no lo escuché, pero a mí me enviaron un mensaje de que supuestamente Alejandro García Padilla estaba diciendo en una radio tradicional, que me imagino que es donde él se sienta con otro PNP y hablar y analizar, diciendo que el problema de los empleados de la autoridad era que llegaban y ponchaban y se iban a desayunar. Primero, que me parece, una vez más, esa demonización que quiere hacer la gente que está a favor de la privatización de Luma. Con un ejemplo, y creo que el que lo denunció fue Manuel Natal, que lo escuchó. Con un ejemplo que es posible que Alejandro García Padilla lo haya conocido de la gente que estuvo en Fortaleza con él.
Que cuando él llegaba a la oficina del asesor le decían, no, si fulana está desayunando. O sea, porque vamos a establecer, no lo dudamos. Vamos a decir, García Padilla, no lo dudamos, y eso es responsabilidad del supervisor, del primer supervisor, del segundo supervisor que supervisa a este. Pero finalmente yo quiero que él me diga cuántos celadores llegan en una avería de los que están en despacho, que son los que son número 4. De los que llamamos un domingo a las 12 del mediodía porque la organización San Agustín sigue sin energía eléctrica. Y tienen que ir a atender la avería. O número 3. O tienen que ir a Utuado porque en efecto hay un problema, se cayó allí la línea de mayor voltaje. Ese, ¿llega y se va a desayunar? Esa sería la pregunta para Alejandro García Padilla. Así las cosas, yo creo que lo que no puede contestar Luma es, en efecto, si tienen personal o no lo tienen. Aparentemente no lo tienen. Y entre otras cosas me dicen que están tan asustados como si volvemos con la historia de Guerra Fría, de comunistas y que ven muchachos y comunistas por todos lados. Dios mío, cuando nadie ya habla de comunismo, esta gente todavía hablan de comunismo. Están enviando al personal que va a trabajar la facturación a unos lugares específicos en San Juan porque tienen miedo de que pase algo en el edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica. La verdad es que cuando uno hace esta historia y puede tejer, y usted sabe, esa es la historia de un celador, esa es la manera en que se trabaja. Yo quisiera que alguien me dijera si alguno de los oficiales de Luma puede hacer este recuento y se puede montar en el carro con un celador que lo lleve. Mire, no vayan lejos, vayan al barrio Montones de ahí de Caimito, vayan a Barraza, en Carolina, a ver si pueden hincar por ahí para abajo. O cuando puede ocurrir un accidente donde se derrumbó un poste o semáforo, por ejemplo, con un camión, exactamente. Y ahí es donde yo creo que tenemos que poner el hincapié para seguir divulgando información que realmente ustedes puedan tener. Información de primera mano de cuál es el cuestionamiento. Fíjense que no estamos entrando en los cuestionamientos legales de si es un buen o un malo contrato. Vamos a pasar incluso de eso en este momento. Vamos a hablar de quién es el corazón, de quiénes constituyen el corazón de la Autoridad de Energía Eléctrica por un servicio básico, fundamental. Que como decía esta mañana con una amiga en Buen Vecino Café, es un derecho humano. Tener energía eléctrica o tener una fuente de energía en la cual usted seguir su cotidianidad. Y de ahí vamos a pasar a hablar con el secretario de Justicia en los últimos minutos que nos quedan, porque me parece que deberíamos atender algunos temas, sobre todo dónde está la investigación del asunto de Ricardo Rosselló Nevares y Beatriz Arreizaga. Es una investigación con relación a la Comisión Estatal de Elecciones, realmente un referido que, como ustedes saben, le hacen los los 4 comisionados electorales de los 5 que hay. El comisionado de la comisionada del Partido Nuevo Progresista no refirió el caso, pero sí los otros 4, Independentista, Partido Independentista, Victoria Ciudadana, Partido Popular Democrático y Proyecto Dignidad, para cuestionar si en efecto el gobernador renunciante y su esposa cometieron delito al votar en la elección especial de los cabilderos por la estadidad. Vamos a ver si podemos comunicarnos con el secretario y así hablar un poco sobre quiénes van a ser los investigadores,
Estoy llamando a la persona a contacto. No, en este momento no contesta. Nos interesa saber varias cosas. ¿Quiénes van a ser los investigadores? ¿Quiénes son aquellos que el secretario ha designado para eso? ¿Cuál es lo que ese referido establece como un delito y cuál es la prioridad que le va a dar el Departamento de Justicia para que esto se atienda? Voy a los comentarios de ustedes en lo que me llama el contacto de justicia. Si algo demostró María es que el gobierno central no tiene capacidad de respuesta. Así es, Fifi. Y una Muñiz, tendremos más instalaciones de zapatos en el Capitolio después de esta temporada de huracanes. Ya verán. No, yo no quiero augurar eso, pero definitivamente de que hay que apertrecharse, hay que apertrecharse. Margarita López dice: subterfugio de Trump para que no los acusen de crimen interestatal, pues no usaron el correo de Estados Unidos. Qué conveniente para ellos, son unos desfachatados, dice Javier Díaz. No hay mucha diferencia entre Bea y Alexandra Fuente, dos mujeres que se quedaron en la etapa de chamaquitas descerebradas, dice Mag Scott. Héctor Iván: María aprobó que el servicio es un asunto de vida o muerte. Por eso yo siempre he dicho, los servicios esenciales son derechos humanos. Son cuestiones de derechos humanos. Y ahí está el agua y la energía eléctrica. Y si nos llaman bien y si no, pues tratamos de hablar con el secretario estatal. Es bien importante establecer que lo próximo que viene supuestamente de privatización es posible que sea el servicio al cliente de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Ya están diciendo que esto es lo que el gobierno de Puerto Rico está mirando para privatizar. Yo creo que la ecuación es sencilla. El gobierno de Pedro Pierluisi vino a hacer lo que la Junta de Control Fiscal le dijera que iba a hacer. Ya me dicen que está el secretario y llamo otra vez. Me parece que es claro. Así que vamos a ver qué ocurre, pero se asoma otra privatización. Yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo independientemente es poniendo la pregunta, estableciendo las informaciones. Okay, lo tengo ahí. Gracias muchas. No te vayas, ok. Las informaciones como donde tienen que estar, en manos de ustedes para que tomen decisiones. Buenos días, secretario. No, todavía no llega. Bueno, estamos aquí. Buenos días, secretario. Buenos días, Carmen. ¿Cómo tú estás? Saludos. Bueno, yo me levanté con una privatización en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero aquí estamos. Secretario, vamos a empezar por... Ya tiene los nombres, ya sabe a quién le va a asignar esa investigación de el voto ausente de Ricardo Rosselló Nevares y Beatriz Arreizaga. Sí, tengo los nombres. De hecho, yo de la semana pasada lo escogí. La mañana de hoy me reuní con los dos distinguidos fiscales, una mujer y un hombre. Y nada, en esto estamos preparando el comunicado de prensa para que salga rápido. En los próximos minutos va a salir a la prensa. Pues cuénteme, que yo soy prensa. Cuénteme quiénes son esos fiscales que van a atender esa investigación. Te lo voy a dar a ti porque usted siempre está ahí pendiente, pero nada, voy a hacer una sesión contigo. Muy bien. Déjame ver si lo tengo por aquí. De hecho, lo tengo apuntado por aquí, se me vaya, para dártelo rapidito para que no... No hay problema. Importante, aquí estamos con nuestras audiencias que sí. Usted decía mira, ayer... la fiscal se llama Gretchen Camacho Rossi y el fiscal Rufino Jiménez Cardona. Muy bien, ¿y son de integridad pública? ¿Son de alguna fiscalía? No, son fiscales que han estado en integridad. Ella, por ejemplo, Gretchen Camacho Rossi estuvo por mucho tiempo trabajando en ética gubernamental, estuvo también en integridad pública, está en la litigación criminal, y el licenciado Jiménez Cardona tiene una experiencia vasta y una trayectoria vasta en la esfera de litigios criminales de alta complejidad. Son personas, solamente capacitados para esa función que se le está dando. Secretario, usted ayer por la tarde en las declaraciones que le dio a otros colegas
hablaba de que el pueblo de Puerto Rico podía estar seguro de que iban a hacer la investigación que tuvieran que hacer, amplia o no. Yo quisiera No, preguntarle... amplia sí, definitivamente. O sea, no amplia o no, sino que va a ser amplia porque tiene que cubrir tiene que cubrir los aspectos que tiene que cubrir. O sea, que hay que buscar la verdad. Perfecto, secretario. Yo quisiera preguntarle hasta dónde en ese ámbito y jurisdicción de investigación que ustedes tienen, tendrían que tocar lo que aparenta ser un problema desde la elección general en el 2020. No, para nada, para nada. Usted no llega hasta la elección general. No. Mi ámbito de investigación va a estar limitado hacia el matrimonio Rosselló. Uh-huh. Falló a su juramento de indicar, o sea, a indicar que tenían domicilio en Puerto Rico, domicilio electoral. Exacto. Y eso es la pesquisa. Exacto. Esa es la jurisdicción de la pesquisa. Y usted tiene alguna razón, por ejemplo, para que no sea integridad pública per se quien investigue esto. O sea, el hecho de que usted haya decidido que son estos dos fiscales por sus diferentes... No, yo lo referí uh-huh. a pública. Ese caso se envió a integridad pública. Okay. Con el trabajo que hay de integridad pública y viendo la complejidad de ese caso, que es un caso de alto perfil, esa investigación está bajo la dirección de integridad pública, más se asignaron 2 fiscales externos de alta experiencia para que en esa área, para que realice la investigación. Eso es una facultad que la ley me da a mí. Ok, perfecto. O sea que usted se lo dio a integridad pública y después dijo, integridad pública, usted tenía la facultad de llamar a estos 2 fiscales y colocarlos en esa investigación. Vamos por esta forma. No es que después yo nombré esos 2 fiscales bajo la tutela de la integridad pública para que se lleve a cabo la investigación por esos 2 fiscales bajo la tutela de integridad pública. Ok. Secretario, ¿usted tiene ante sí alguna otra investigación o integridad pública? ¿Tiene ante sí alguna otra investigación relacionada con este proceso electoral especial? No que me haya llegado, no. No que le haya llegado. ¿Y las autoridades federales? ¿Usted no tiene comunicación en este momento con las autoridades federales relacionadas, no con necesariamente este asunto de la elección especial, sino aquello que estaba pendiente antes de la elección general incluso, que tenía que ver con un voto en Luquillo? ¿Qué ha pasado con eso? No, yo de ese caso en particular no tengo ninguna información. No tiene ninguna información. Ok. ¿Cómo está su relación con las autoridades federales? Muy buena, excelente. Excelente. ¿Tienen cosas pendientes? ¿Tienen asuntos pendientes? Sí, estamos en comunicaciones, hay mucha cooperación de un lado a otro, sí, ¿cómo no? Sí, estamos en comunicación continua. Comunicación continua. ¿Investigaciones de alto perfil pendientes? No, o sea, es investigaciones que se vayan a dar o que se están dando, pero definitivamente, o sea, como tú muy bien sabes, cualquier comunicación que se establece y acuerdo de cooperación que se dan entre Fiscalía Estatal y Federal, pues son asuntos privados y confidenciales que no se pueden divulgar. Pero sí, estamos en comunicaciones continuamente sobre distintos aspectos y sobre cosas que pueden estar pasando, o pasan, o han pasado, o distintos aspectos de la cooperación, ya sean que fiscales que se trasladan allá, a la esfera federal. Secretario, en términos de lo que está pasando con los diferentes proyectos de privatización en Puerto Rico, ¿el Departamento de Justicia ha tenido alguna injerencia en ver, por ejemplo, el contrato de Luma? No, porque no se ha traído a la consideración del departamento. Y si se trajera a la consideración, acuérdate que el departamento
no puede entrar a discutir sobre eso. De hecho, creo que ahí está un pleito donde ciertos empleados de la Autoridad de Energía demandaron al gobierno de Puerto Rico y por ende al secretario de Justicia, que es este servidor. Así que nosotros no podemos comentar nada sobre ese particular. Bueno, pero usted me corrige. ¿Cómo es posible que el Departamento de Justicia, que es el abogado del pueblo de Puerto Rico, que tiene incluso una unidad, una división de civil, no puede entrar a dilucidar asuntos contractuales entre el gobierno de Puerto Rico y una empresa privada? Se puede dilucidar en los tribunales, pero una vez el aspecto o ha llegado o está por llegar ante el tribunal, ya sea a nivel estatal o federal, el secretario, por norma y por facultad que le brinda la ley, no tiene por qué expresarse, ni puede, ni debe expresarse sobre ese particular. Ok, en términos de lo último que ha salido con relación a una persona, un candidato de gabinete, Manuel Sidre, que está, el compañero Miguel Díaz Román sacó una información relacionada con una investigación del 2002 que aparentemente llegó al Departamento de Justicia y de ahí como que no hubo mucho más movimiento y lo que había era un informe que apuntaba a que una persona que hoy está convicta por otros asuntos le habría dado un incentivo contributivo que no le tocaba. Yo sé, y quiero, ¿verdad?, decir esto, yo sé que el Departamento de Justicia tiene un archivo que es físico, que esa información podría estar en ese archivo físico. Yo le pregunto, ¿ustedes han tenido oportunidad de buscar esa información y encontrar algo relacionado a lo que pudo haber pasado en el 2002 con esa investigación? Esa información fue solicitada a través de la ley de transparencia Sí. recientemente y se refirió a las 3 personas que están encargadas de esa agencia y están haciendo las gestiones para contestar sobre si aparece algún documento, no aparece algún documento, y para contestar esa solicitud hecha por el señor periodista que la hizo recientemente, y todavía estamos en tiempo para contestarla y solicitar prórroga si fuera necesario. Ok, le pregunto, ¿esa información es papel o hay alguna posibilidad? Retiro esa pregunta. Es papel, me imagino que esos archivos en el 2002-2003 no estaban digitalizados. ¿Desde cuándo, si usted lo sabe, el Departamento de Justicia comenzó a digitalizar el producto de su trabajo? No, yo no tengo esa información. Okay. No la tengo, no tengo forma de ahora de indicarle porque esa información no la tengo. Ok. En los archivos del Departamento de Justicia usted me dice que hay 3 personas que están a cargo. No. Es un comité de cumplimiento por la ley de transparencia, que esas personas hacen todas las gestiones a través de los distintos departamentos, recopilan la información solicitada y si la misma es susceptible de hacerse pública, se hace. Si no existe, también se dice que no existe, o si por alguna disposición legal no se va a enviar por las razones que sea, pues se le dice por qué no se. Ok. Secretario, yo espero tener siempre las buenas fuentes que tengo y siempre confrontarlo con los documentos, porque si a mí usted me dice que yo le tengo que llenar un papel para darme información pública, de verdad que voy por el techo. Déjeme explicarle, mire, por ejemplo, usted me llama algunas veces y usted lo sabe que siempre usted y yo tenemos los canales abiertos, pero hay información, por ejemplo, ahora mismo usted me pide los nombres de esas personas y yo se la adelanté porque yo usted la distingo y la respeto mucho, y al igual que todos los periodistas de este país, pero por ejemplo, si usted misma, a quien yo tanto respeto y distingo, me pidiera esa misma información, sería irresponsable de mi parte decirle, yo no la tengo, o no la tengo, porque hay que buscarla, ¿ves? Claro. Y por eso es que se le dice, mira, llénate los documentos bajo de transparencia de la ley 141, creo que es, para que entonces ese comité se encargue de buscar y te conteste para que todo el trámite esté encaminado.
Perfecto. Secretario, usted y yo tenemos que hablar de muchas cosas, pero pues no tengo más Bien. tiempo. No, Pero ustedes siempre me contestan, le agradezco mucho y le voy a hacer una pregunta. Yo no sé si usted sabe que nosotros cumplimos 10 años este año. ajá, 10 años de estar en esta modalidad, que usted sabe que es una seguro, modalidad diferente, seguro. periodismo virtual, digital, etcétera. ¿Usted cree que el periodismo independiente, el periodismo que sale del trabajo producto de nosotros los periodistas que llevamos años trabajando este tipo de esfuerzo para la producción de contenidos independientes, es importante para el país? Pues definitivamente, todo, mira, el periodismo es algo tan importante en el desarrollo democrático de un país, sea este sindicalizado o sea este independiente o de cualquier otra forma, porque esa es la esencia de, de la verdad, o sea, porque ustedes son traficantes de la verdad y eso cada día que yo lo respeto cada día que pasa y más ahora que estoy en esta etapa de mi vida. O sea, para mí ustedes tienen un valor inmenso en la democracia de de un país y específicamente de Puerto Rico. Muchas gracias, secretario. Gracias por siempre contestar nuestras preguntas y ya hablaremos pronto. ¿Cómo no? Adiós. Bueno, escucharon al secretario del Departamento de Justicia. Hay unos extremos que quisiera hablar sobre lo que me contesta el secretario en relación al caso de Manolo Sidre, pero no puedo hacerlo ahora. Me he pasado de los minutos. Gracias a ustedes por siempre estar ahí. Recordemos que estamos en bonitasradio.net. Compartan, compartan, compartan estos contenidos. Estamos haciendo lo que queremos hacer. De acuerdo con el secretario, somos realmente lo más importante para que ustedes tengan información de lo que ocurre, que de otra manera no se enterarían. Yo lo llamaría los intermediarios y los representantes del país. El periodismo, los periodistas, las periodistas somos los representantes del país en eso que se llama manejo de la información y conocer lo que el gobierno democrático está haciendo a nivel de la responsabilidad social que tiene con sus constituyentes. Vayan a Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Recuerden que siempre estamos con Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Siempre están con nosotros. Nosotros nos vemos a las 5 de la tarde en Que Pano es Noticia. Comentamos esto y otro montón de informaciones que nos darán espacio para seguir analizando y trayendo información. Éxito. Nos vemos a las 5.